clases anteriores hemos estado hablando acerca de la segunda ley de Newton, ¿verdad? La primera ley de Newton, la tercera ley de Newton de manera teórica y algunos ejemplos y problemas. Ahora vamos a trabajar con lo que es trabajo y energía. Con trabajo y energía, ¿verdad? Vamos a aplicar el concepto, vamos a trabajar algunos ejemplos cotidianos y vamos a resolver algunos problemas. Entonces, por ese lado, ¿verdad? Lo que primero que debemos hacer, ¿verdad? Es tener el concepto de lo que es trabajo, ¿no? Muchas veces nosotros hemos escuchado ese término, pero lo relacionamos más que todo con la actividad laboral, ¿verdad? Se realiza un trabajo, ¿verdad? Y al igual también eso se relaciona, ¿verdad? En la parte de la mecánica, al utilizar ciertas cosas para, ciertos principios para mover objetos, para levantar una caja, para llevar un peso de un lado a otro. Y bueno, la razón principal por la cual se aplica una fuerza resultante es provocar un desplazamiento. O sea que lo que usted hace, ¿verdad? Al aplicar una fuerza sobre un objeto, te provoca desplazamiento, mueve el objeto, ¿verdad? Entonces, a la distancia, ok. Entonces, una fuerza que actúa a distancia realiza un trabajo, o sea, el trabajo se puede medir si nosotros conocemos la distancia, si tenemos la fuerza y la ubicación, ¿verdad? De ese objeto que estamos moviendo en ese momento. La capacidad para realizar un trabajo, ¿verdad? Se define como energía y el ritmo al cual se lleva a cabo el trabajo, ¿verdad? Lo definimos como potencia. Dicho eso de una manera, ustedes van a observar que en algunos problemas, ¿verdad? Van a encontrar objetos con aplicación de fuerzas netamente horizontales y objetos con aplicación de fuerza, ¿verdad? De manera angulada, ¿verdad? Que la cuerda por donde se ala el objeto forma un ángulo con horizontal. Entonces, esos dos tipos de problemas siempre se van a estar presentando sobre la marcha. Entonces, vamos a presentar algo aquí, ¿verdad? El trabajo es efectuado sobre un objeto por un agente que ejerce una fuerza externa, ¿verdad? Que actúa sobre un objeto y hace que éste provoque un desplazamiento. Entonces, al conocer la distancia entre el objeto, o sea, desde dónde a dónde se desplaza el objeto, nosotros podemos, ¿verdad?, calcular el trabajo, si tenemos la fuerza también. Entonces, la fórmula del trabajo está dada por la siguiente. En este caso, la letra W denotada por trabajo, porque es una nomenclatura inglesa, W igual a F por D por el coseno del ángulo. Entonces, la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo, ¿verdad? La inclinación a veces es netamente horizontal. Otras veces aquí está la horizontal y el objeto va así. Entonces, debemos saber ese ángulo. Ok, vamos a observar un caso específico, dos casos diferentes. ¿Verdad? Aquí tenemos el siguiente. En las siguientes imágenes que representan dos trayectorias rectilíneas, en ambos casos el niño jala un carrito con cierta carga. El niño a un ángulo de 60 grados, el primero, ¿verdad? Un ángulo de 60 grados, la cuerda está a 60 grados en la horizontal. Aplicando una fuerza de 60 newton, de 20 newton, perdón. Y en el caso 2, el niño jala o sea, jala el objeto con un ángulo de 0 grados y aplica una fuerza de 20 newton también.
Determina el trabajo aplicado en ambos casos. La distancia del desplazamiento es 8 metros. Bueno, vamos a elaborar, ¿verdad? Ese problema. Vamos a resolverlo. Está resuelto aquí, pero vamos a resolverlo. Ok. Son dos casos. Vamos a hacer. Aquí vamos a poner, ¿verdad? Caso 1, caso 2. Vamos a poner datos. En el primer caso dice que la fuerza 20 newton. El desplazamiento es igual a 8 metros. Datos acá, en el caso 2, fuerza 20 newton. Desplazamiento. Ok, ahora este tiene una, ¿verdad? Un ángulo de 60 grados, ¿verdad? 60 grados y el otro es de 0. Ok, aquí tenemos 60 grados y acá el ángulo es de 0 grados. Ok, la fuerza, la fórmula dice que es trabajo, que es WF por D coseno del ángulo. Ok, trabajo es igual a la fuerza, que es 20 newton, 8 metros, por el coseno de 60 grados. 2 por 8, 16, ¿verdad? 160 metros. Por el coseno de 60. El coseno de 60. Ok, el coseno de 60 es 0.5. Ahora yo multiplico 0.5 por 160 y eso me da, ¿verdad? 80 newton por metro aquí. Y eso es 80 joules, ¿verdad? Nos dijimos que la unidad del trabajo es el joules. Ahora, en el segundo caso, W, F por D, coseno del ángulo, W, 20 newtons, 8 metros, coseno de 0, igual a 160 newton por metro y coseno de 0 es 1, 160 joules, ¿verdad? 160 joules. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos a interpretar. Vamos a hacer una interpretación, ¿verdad? De lo que acabamos de ver. Ok. 80 joules y 160 joules. ¿Eso qué significa? Bueno, que cuando nosotros jalamos el carrito, ¿verdad? De manera horizontal, con la misma fuerza aplicada, ¿verdad? Con una inclinación de 0 grados, se va a aplicar más trabajo, 160 joules, mientras que si lo jalamos de forma que forma un ángulo con la horizontal, el trabajo va a ser menor, ¿verdad? Entonces, la fuerza neta aplicada es constante depreciando la fuerza de fricción o de rozamiento. O sea, es algo insignificante a la hora de, en este caso, trabajar esto. Entonces, esa es la idea. Los problemas que lo vamos a estar colocando es de esa misma forma. Entonces, tenemos el siguiente ejemplo. Dice, un hombre que limpia el piso jala una aspiradora con una fuerza, ¿verdad? De magnitud de 50 newtons. Y la fuerza forma un ángulo de 30 grados con la horizontal, como se muestra en la figura, ¿verdad? La aspiradora se desplaza 3 metros hacia la derecha
calcula el trabajo efectuado sobre la aspiradora, ¿verdad? Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que sacar los datos, lo primero, siempre los datos de manera ordenada, todo ordenado. Luego de eso planteamos la solución, ¿verdad? Que se plantea, ¿verdad? Utilizando la ecuación del trabajo. Si nosotros tenemos todos los datos, ¿verdad? Ya no tenemos que hacer un cálculo extra ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, siempre es importante colocar los datos de una manera clara y precisa, ¿verdad? Entonces, el trabajo es igual a F coseno del ángulo por la distancia recorrida o la distancia o el desplazamiento. Entonces, aquí en este caso la fuerza es de 50, el ángulo es de 30 y el desplazamiento es 3 metros. O sea que, multiplicando todo eso, nos da 130 joules. Bueno, sería también ese mismo problema, y si nosotros lo hacemos con un ángulo de 0 grados, nos va, ¿verdad? Va a pasar lo mismo que en el anterior, va a realizar más trabajo si fuera de manera horizontal el desplazamiento, ¿verdad? Si a la hora de alar el objeto te lo ala de manera horizontal, totalmente horizontal. Entonces, ese es otro ejemplo, ¿no? Entonces, hay algo, ¿verdad? El trabajo de una fuerza neta. Cuando nosotros estamos trabajando con una serie de objetos, en algún momento, ¿verdad? Nos va a tocar un problema en el que se aplican 5 o 6 fuerzas. O existe la interacción de varias fuerzas. Por esa razón, ¿verdad? Nosotros, si por ejemplo le pedimos el trabajo neto o el trabajo total, ¿verdad? El trabajo total es la suma de todos los trabajos, si hay fuerza de fricción, si hay fuerza, si hay normal, si hay peso, todo eso, ¿verdad? Se le debe sacar el trabajo. Por esa razón, nosotros, ¿verdad? Les vamos a dar un pequeño ejemplo que dice lo siguiente. Una fuerza de 20 newtons se aplica a un cuerpo que está apoyado sobre una superficie horizontal y lo mueve 2 metros. El ángulo de la fuerza es de 0 grados con respecto a la horizontal. Calcular el trabajo realizado por dicha fuerza. En este caso solamente tenemos, ¿verdad?, que reemplazar porque ya tenemos la fuerza, la distancia y tenemos el ángulo. Así que sería 40 por 2 metros, que es el desplazamiento coseno de 0 grados, que es 0 grados, ¿verdad? El ángulo entre la horizontal, ¿verdad? Y cuando se ala, y ahí sería 40 joules. ¿Cuánto mide la distancia en metros y la fuerza en newton, el trabajo? Bueno, cuando nosotros medimos la distancia en metros, ¿verdad? Se trabaja en metros y newton. El trabajo se mide en joules, ¿verdad? Así que siempre que nosotros trabajemos con metros y fuerza es newton por metro, es joules. Ejemplo 2. Se pone el mismo problema, ¿verdad? Anterior, pero ahora se supone que tiene un ángulo de inclinación de 30 grados. Al tener 30 grados, ¿verdad? Disminuye el trabajo, ¿verdad? Entonces, si nosotros, ¿verdad? Entre más más grande es la inclinación, mejor dicho, ¿verdad? Menor va a ser el trabajo. En este caso, si el ángulo es más pequeño, obviamente el trabajo va a ser mayor, porque casi va a estar de manera horizontal. Así que entre más grande sea el ángulo, ¿verdad? Mayor o menor en este caso, ¿verdad? Va a ser el trabajo. Okay. Nosotros vamos a estar trabajando lo demás de materia, o sea, vamos a trabajar trabajo
y energía, pero la energía la vamos a trabajar separado, ¿verdad? Para que sea más preciso, porque ahí se trabaja energía cinética y energía potencial, y entonces es un poco más extenso. Entonces, aquí vamos a trabajar, ¿verdad? Vamos a ver si encontramos algún problemín por aquí. Otro aparte. Y vamos a ver. Que vamos a revisar aquí. Para resolver otro problema de estos. Que en el módulo siempre trabajan un poco más con energía cinética, así que ese es el problema. Siguen trabajando con energía cinética, así que va a ser un poco, ¿verdad?, complicado. Bueno, nosotros, ¿verdad?, al trabajar con lo que es fuerza, ¿verdad? Recuerda que siempre la unidad de fuerza, distancia, ¿verdad?, o el desplazamiento. A ver acá. Ok, si nosotros tenemos un objeto, esa es la fuerza. Siempre en un objeto actúa la fuerza normal, es el peso, o peso, mejor una P para el peso porque estamos usando W. Y, ¿verdad? Por ejemplo, ahí, la fuerza normal, entonces aquí tendríamos que recurrir a hacer unas sumatorias de fuerzas, ¿verdad? La sumatoria de fuerzas en Y es igual, ¿verdad? 0. Sumatorias de fuerzas. Bueno, en este caso, si tenemos la normal menos el peso igual a 0. Si tenemos la normal y, o sea, la normal y el peso son iguales en esos casos. Se dice, se mueve una caja de masa de igual a 15 kilogramos sobre una superficie, ¿verdad?, que tiene una distancia de 5 metros, ¿verdad? Y el ángulo es 0 grados y la fuerza, ¿verdad?, es de 40 newton. Encuentre el trabajo, ¿verdad?, total. Cuando hablamos del trabajo total, tenemos que sacarle el trabajo a todas las fuerzas que actúan, ¿verdad?, en ese problema. Primero, la fuerza, ¿verdad? F coseno del ángulo por D. El peso es igual a M por G. Peso igual a masa, si la masa es 15 kilogramos, y 15 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo, y eso sería igual a 147 newtons, ¿verdad? Entonces yo tengo que sacar aquí mi trabajo, fuerza que es 40 newton por 5 metros por coseno de 0, ¿verdad? El coseno de 0 es 1 y 4 por 5, ¿verdad? 40 por 5 es 200. Sería 200 joules. Ahora, aquí nosotros, ¿verdad?, estamos trabajando. Se está pidiendo el trabajo neto, pero en este caso, si el desplazamiento, ¿verdad? ¿Cuál sería el trabajo realizado por la fuerza, ¿verdad? La fuerza, en este caso, la fuerza normal. Y ok, como ellos están, lo decía la frase en antes, de manera vertical casi,
90 grados, el trabajo va a ser nulo, que es 0 grados. Entonces, también, ¿verdad? Se podría trabajar, ¿verdad? Si nosotros decimos, bueno, en este caso la fuerza normal está a los 90 grados y el peso sería a los 270 grados. Coseno de 90 es 0. Y el coseno de 270 es 0 también. O sea que el trabajo realizado por la normal es 0 joules. Y el trabajo realizado por el peso es 0 joules. El trabajo realizado por la fuerza es 200 joules. Y el trabajo, ¿verdad? Total sería 200. Porque es la suma de todos ellos. Así que eso sería lo que hay que trabajar ahora. Esto nos ayuda, ¿verdad? A la hora de ubicar, porque de repente, pero bueno, si la fuerza, ¿verdad? Que actúa hacia abajo, hacia arriba, en este caso, no está ejerciendo mayor cosa sobre eso, pero también la función trigonométrica asociada a la fórmula no lo rectifica de manera clara. Que el coseno de 90 es 0, el coseno de 270 es 0, entonces por esa razón el trabajo aplicado o hecho por esa fuerza es nulo, o sea, por la fuerza normal y por el peso, ellos no realizan trabajo cuando se está dando este tipo de situaciones. Ahora, también sería lo mismo cuando está angulada, porque lo que es la que está, ¿verdad? Cambiando el ángulo es la fuerza, no las otras, no las demás, ¿verdad? No es un plano inclinado ni nada de eso. Entonces, cuando se trabaja de esa forma, ¿verdad? Es bueno recalcar estas cosas, que cuando vamos a hacer la suma del trabajo total hay que sacar el trabajo a cada fuerza que interactúa en ese momento, ¿verdad? En ese desplazamiento. Así que eso es lo que estaremos trabajando esta clase. En la próxima clase vamos a estar viendo, ¿verdad? Lo que es energía cinética y energía potencial. Energía cinética, energía potencial.